El Eje Cafetero elige. Candidatos visibles. El debate por el desarrollo. Gobernación de Caldas. Muy buenas noches, amables televidentes. Bienvenidos a esta transmisión especial de Telecafé y RCN Radio, en directo desde el aula máxima de la Universidad Autónoma de Manizales, que en esta ocasión no solo es anfitriona, también es garante de este gran debate con los candidatos a la gobernación de Caldas. Inicialmente les presento al doctor Jaime Alberto Valencia Ramos. Él es el decano de la Facultad de Estudios Sociales y Empresariales de esta universidad. Doctor Jaime, buenas noches. Buenas noches, un saludo muy especial para toda la teleaudiencia de Telecafé y RCN. Sean bienvenidos los de Telecafé y RCN a esta alianza que tienen con la Universidad Autónoma. Bienvenidos a todos los candidatos a la gobernación de nuestro departamento. Para nosotros es de gran importancia en la universidad esta alianza que nos permite tener a todos los ciudadanos un voto informado. Es para el programa de Ciencia Política y para nuestra Facultad de Estudios Sociales y Empresariales muy especialmente un proyecto de envergadura, un proyecto que constituye una formación en currículo y sobre todo un elemento crítico y analítico sobre las propuestas de nuestros candidatos a la gobernación de nuestro departamento. Sean todos esta noche bienvenidos y esperamos que el debate esté lleno de ideas y buenos argumentos. Muchas gracias. Pues muchas gracias, doctor Jaime Alberto Valencia Ramos. Él es el decano de la Facultad de Estudios Sociales y Empresariales de la Universidad Autónoma. Reitero la bienvenida a este servicio informativo que atendemos Reinel Llano Escobar, director de noticias de RCN Radio en Manizales, y Adalberto Zuluaga Ramírez, quienes acompañan. Previamente, los candidatos han conocido la dinámica de este debate y las formas de participación y respuestas. Reinel, muy buenas noches. Muy buenas noches, Adalberto, muy buenas noches a los televidentes del canal regional de televisión, a los oyentes de RCN Radio, muy amables por aceptar esta invitación. Señores candidatos, bienvenidos también a este debate, el último, que ustedes tienen la oportunidad de tener ese contacto directo justamente con sus posibles electores. Les queremos contar que este debate se desarrollará en 10 grandes temas: educación, infraestructura, macroproyectos, integración regional, economía y empleo, agro, corrupción, participación ciudadana, seguridad asociada, por ejemplo, a deporte y a cultura. Y agregamos que hay unas preguntas específicas para cada uno de ellos al término de cada uno de los breaks. Sí, es cierto, habrá espacio para la réplica y para ello los candidatos deberán levantar la mano y tienen la posibilidad de 3 réplicas durante el debate que se va a extender hasta las 9 de la noche. Ustedes nos pueden seguir a través de las redes sociales en numeral Candidatos Visibles Caldas y a través del numeral Debate RCN Manizales. También por streaming en www.telecafé.gov.co y en directo por los 1060 de la AM de RCN Radio. Iniciamos Candidatos Visibles 2015, el debate por el desarrollo. Y estos son los perfiles de quienes quieren gobernar el departamento de Caldas. El Eje Cafetero elige. Jorge Hernán Mesa Botero. Nació en Samaná, Caldas, el 6 de mayo de 1959. Se ha desempeñado como representante a la Cámara, gerente de la Caja de la Vivienda Popular y gerente de Aguas de Manizales. Los partidos que lo apoyan son Liberal, Opción Ciudadana y Maíz. Su eslogan de campaña es: un mejor Caldas es posible con Mesa Gobernador. El Eje Cafetero elige. Guido Echeverri Piedrahita nació en Marulanda, Caldas, el 18 de marzo de 1954. Es abogado, especialista en gerencia, gobierno y asuntos públicos. Se ha desempeñado como rector de la Universidad Manuela Beltrán. Fue secretario general de la Gobernación de Caldas y gerente de IDECA, hoy Inficaldas. Los partidos que lo apoyan son Partido de la U, Partido Conservador, Cambio Radical, Partido Liberal. Su eslogan de campaña es: Guido nos da seguridad. El Eje Cafetero elige. Carlos Uriel Naranjo Vélez nació en la vereda Bajo Tablazo de Manizales el 16 de junio de 1958.
Es abogado, especialista en gerencia pública, contratación administrativa y hermenéutica jurídica. Se ha desempeñado como subcontralor de Manizales. Fue docente de la Universidad de Caldas, representante a la Cámara. Los partidos que lo apoyan son Centro Democrático, Partido Conservador. Su eslogan de campaña es Nuestra esperanza avanza. El Eje Cafetero elige Jorge Eduardo Arbeláez Hoyos. Nació en Manizales el 31 de julio de 1961. Es ingeniero civil, especialista en administración de empresas. Se ha desempeñado como secretario de despacho, alcalde encargado de Manizales y hoy en día dirige su propia compañía en los sectores de la infraestructura y la vivienda. Los partidos que lo apoyan son Partido Verde, ASI y AICO. Su eslogan de campaña es Caldas, sí me importa. El Eje Cafetero elige. Muy bien, señores candidatos, tienen ustedes para cada respuesta 1 minuto 30 segundos. Y comenzamos. El tema educación. Comienza respondiendo el candidato del Centro Democrático, doctor Carlos Uriel Naranjo. ¿Qué propone para equilibrar los niveles de educación ofertados entre diferentes estratos sociales y entre regiones urbanas y rurales en el departamento? La educación es un mecanismo para erradicar la pobreza, para generar productividad, para pagar una deuda social con la sociedad. Como propuesta de educación tendremos que apalancar la educación en la ciencia, la innovación y la tecnología, llevar el bilingüismo a todo el departamento, formar seres integrales en principios y valores, despertar el civismo, el amor al medio ambiente, hoy que nos estamos enfrentando al cambio climático, despertar el espíritu de emprendedor de los jóvenes y buscar articular el conocimiento con la vocación productiva de cada una de las subregiones para tener la oportunidad de llevar las universidades públicas y privadas, el SENA, para capacitar para el trabajo, para capacitar tecnólogos y técnicos y lograr desarrollar una mejor calidad y pertinencia en la educación en el departamento de Caldas. Gracias, candidato. Yo quiero hacerle una contrapregunta. ¿Cree usted que durante los 4 años de la administración habrá tiempo suficiente para que Caldas quede destacado a nivel nacional en el rendimiento académico que usted propone? Son procesos que se inician, hay toda la voluntad, depende también de los recursos y el compromiso que asumiremos, pero es una decisión de mejorar la calidad y la pertinencia de la educación en el departamento de Caldas. Muchísimas gracias. Pregunta para el candidato Guido Echeverry. La misma, ¿qué propone para equilibrar los niveles de Por educación? Fernán Mesa, el 2. ¿Estamos con el 2? Sí. Oh, caramba, tengo aquí Vamos un en orden. ese orden. Hagámoslo, ni me faltaba. Entonces, para el doctor Jorge Hernán Mesa Botero, la misma pregunta. ¿Qué propone para equilibrar los niveles de educación ofertados entre diferentes estratos sociales y las regiones urbanas y rurales del departamento? Sí, evidentemente hay una gran diferencia, en primer lugar, en la educación pública y en la educación privada, y evidentemente entre la educación rural y la que se da en la capital y en los centros de los municipios. Inicialmente yo consolidaría el proyecto de escuela nueva que viene desarrollando el Comité de Cafeteros desde hace 30 años y que ha venido mitigando esa diferencia entre el conocimiento rural y el urbano. En el tema de la educación superior también consolidaría el proyecto que viene desarrollando la Universidad de Caldas con el Comité de Cafeteros de universidad en el campo en aras de mejorar la educación superior rural. Y finalmente consideraría que sería de gran interés implementar el bilingüismo desde el prekinder para hacer competitivos los muchachos no solamente en su vida profesional, sino en su vida laboral, y financiaría y llevaría a cátedra extracurricular
el pre-IFEX, que considero yo sería una herramienta fundamental para que los muchachos pudieran acceder a la universidad. Muchísimas gracias, candidato. La misma pregunta para el doctor Jorge Eduardo Arbeláez. El tema de la educación y los pésimos resultados que tenemos en Colombia y en Caldas son un problema de concepto. Lo hemos repetido reiteradas veces. El tema está en cambiar el concepto y a eso invito a la ciudadanía a que defina si lo que tenemos que enseñarle a nuestros muchachos es a pensar o a creer. En mi concepto, tenemos que llevarlos hacia pensar para que después puedan creer realmente a conciencia en lo que deseen. Si quieren ir por mucha información o por interés en el conocimiento, si quieren ir por el bilingüismo y por los computadores o por la creatividad. Si miramos los procesos de desarrollo en educación que han dado los mejores éxitos en el mundo, esos son los tres pilares fundamentales. Yo creo que hacia allá nos debemos dirigir y la propuesta es concreta. Debemos traernos ese esquema, unos profesores, para reeducar todo nuestro profesorado en esa línea. La dignificación del profesor es fundamental en este proceso. Finlandia es un modelo de dignificar los profesores. La parte operativa siempre hay que hacerla, la pintura, barrer, si la jornada es más larga, optimizar los recursos es fundamental. Pero lo primordial en educación, si queremos sacar nuestro 88% de estudiantes que son públicos de ese modelo arcaico, es cambiar el concepto de la educación. Doctor Jorge, esos planteamientos suyos implican que no se contraponen en ningún momento con las políticas del Ministerio de Educación Nacional y que por el contrario corrigen o complementan lo que están proponiendo. Creo que podríamos darle ejemplo al Ministerio de Educación Nacional perfectamente desde el departamento de Caldas, con una política de cambio de concepto en la educación. Es simplemente modelar lo mejor que han hecho en el mundo y traerlo a nuestro departamento. Nuestro departamento ha sido pionero históricamente en muchas cosas. Hoy no tenemos por qué tenerlo a la retaguardia. Gracias, candidato. Doctor Guido Echeverri Piedrahita, la misma pregunta. Yo iniciaría por identificar 4 o 5 problemas básicos. El primero es la deserción en zonas rurales y hay que garantizar como elementos para combatir esa deserción, transporte escolar y alimentación todo el año. Infraestructura. El gobierno acaba de apropiar 4.4 billones de pesos para mejorar infraestructura. Va a mejorar 89.000 aulas en todo el país. Caldas debe mejorar por lo menos 829 aulas de acuerdo con esa repartición que ya se hizo. Analfabetismo, combatir el analfabetismo que es muy alto en Caldas, 6.7%. Ampliación de cobertura en educación superior, tenemos la cobertura más baja del eje cafetero en educación superior e intentar llevar la universidad a la provincia. Cuarto, tecnología, ampliar la cobertura de redes de internet a los municipios. Tenemos hoy en día 21 municipios vinculados por fibra óptica. Hay que hacer la última milla y hacer que la tecnología opere como una mediación que garantice el mejoramiento de la calidad de la educación en todos los niveles, básicamente en los municipios y en las veredas, cuando hablamos de escuela básica primaria fundamentalmente. Muchísimas gracias. Debates Candidatos Visibles 2015 a través del canal regional de televisión Telecafé, RCN Radio y una alianza con la Universidad Autónoma. Tenemos otras preguntas, otros interrogantes sobre educación, pero para poder abordar todos los temas, los 10, pues vamos a infraestructura y si nos queda tiempo regresaremos a educación. Doctor Jorge Hernán Mesa, si el gobierno nacional no apoya en forma puntual y adecuada el aeropuerto del Café, ¿cómo podrán plantear otras alternativas? Bueno, mi posición sobre el aeropuerto del Café pues es muy conocida por la opinión pública. De hecho, el gobierno no tiene ninguna voluntad en ayudar, apalancar. Llevamos muchos años de este gobierno y realmente las realidades son muy pocas. Siempre he considerado que una vez este proyecto ha sido considerado en el plan de desarrollo del gobierno nacional como proyecto visionario, implica que en 8 o 10 años no vamos a tener aeropuerto del Café, esa es la realidad. La situación macroeconómica del país le está sirviendo como disculpa al gobierno, lo acabamos de ver en el recorte en la inversión. Caldas hoy ha sido afectado con el 21% en el recorte de la inversión.
19-20%. Como alternativa he propuesto mejorar las condiciones de la plataforma de pasajeros y ojalá hacer nocturno el aeropuerto La Nubia. Es decir, alternativa para Aerocafé no hay. Yo considero que no soy enemigo del proyecto, todo lo contrario, sueño como todos los caldenses que debemos tener el aeropuerto del café, pero también quiero ser claro y decir la verdad, aeropuerto del café, por la condición que hoy tiene el proyecto en el plan de desarrollo del gobierno nacional como proyecto visionario, las posibilidades de realizar aquí el proyecto son muy pocas en el corto tiempo, en el corto plazo. Muchísimas gracias, candidato Jorge Hernán. Pregunta para el candidato Jorge Eduardo Arbeláez, su opinión al respecto. Yo estoy dando una discusión que me parece fundamental y es el tema de los costos. El aeropuerto de Palestina está técnicamente tan bueno que resiste hasta esa exageración de costos de 1.25, 1.3 billones de pesos. Lo que he luchado durante todo este debate electoral es para que nos centremos en las realidades de los costos. Y a la ciudadanía le quiero decir, mientras el departamento de Caldas, pavimenta carreteras a 1.800 millones de pesos, los grandes proyectos del país, los macroproyectos de vías están haciendo APPs, concesiones, están haciendo concesiones de 15.000, 20.000, 25.000 y 30.000 millones de pesos el kilómetro. Estoy hablando de 10 o 15 veces más, en unos marcos de costos donde se le cuelga unas parafernalias y se les entrega unas responsabilidades a los constructores que los constructores cobran. Están monopolizando la contratación. Yo quiero entrar a revisar el aeropuerto de Palestina. En mi concepto, con 300.000 millones de pesos podemos despegar un avión del aeropuerto de Palestina. Y si soy gobernador, ese es mi compromiso, claro y concreto. Reajustamos los costos de Aeropalestina a las realidades. Soy constructor de carreteras, puentes, túneles, sé eso cuánto vale. Y voy a reajustar los costos de Palestina para poner ese aeropuerto en los costos, en los precios que debe ser. Sí, doctor Arbeláez, ¿y si el gobierno no aporta esos 300.000 millones de pesos, qué pasa? ¿Y como por qué no los va a aportar? Porque simplemente no somos de la línea del gobernista, simplemente o como me preguntaban ayer en Fenalco, con toda la tranquilidad, que me dicen, venga, es que ustedes de ese partido que es muy pulcro, muy decente, muy honesto, ¿usted cómo va a llegar al gobierno nacional que es tan corrupto a pedir la plata? Llegamos como todos los seres humanos, como todas las personas que tenemos que ejercer un mandato ciudadano, con la responsabilidad y con el respaldo que nos da la votación de los ciudadanos. Así vamos a llegar al gobierno nacional, con toda la honestidad y la Gracias, decencia. candidato. La misma inquietud para el doctor Guido. Bueno, primero que todo el gobierno tiene un compromiso con Caldas y ese compromiso lo vamos a hacer cumplir. Nosotros pensamos tener la suficiente capacidad de gestión para juntos reclamar del gobierno lo que el gobierno ha prometido con respecto a este proyecto. Hoy se están debiendo por parte del gobierno nacional 60.000 millones de pesos, 10.000 que se devolvieron y 50 que ya tienen espacio fiscal. Estaremos haciendo cierre financiero al aeropuerto en diciembre, de acuerdo con lo que han ido trabajando la financiera de Desarrollo Nacional. Obviamente, hay que poner en el aeropuerto capital privado. Yo tengo clara información de la existencia de inversionistas privados, nacionales e internacionales que estarían interesados en invertir en el aeropuerto y hoy en día existen modalidades legales para permitir que este tipo de alianza se dé y no tiene que ser únicamente la modalidad de alianza público-privada. De tal manera que el capital privado deberá estar ahí presente, además porque el aeropuerto significa un gran negocio para efectos de inversionistas privados. Y el departamento tendrá que poner lo suyo. Tenemos que identificar recursos nuestros, así sea recursos de crédito, vender algunos bienes del departamento como La Nubia, para completar la financiación que requiere por lo menos la primera etapa del aeropuerto. Y creo que existen elementos de juicio que nos permiten tener mucha confianza en que con una gran gestión desde el punto de vista de los trámites del proyecto se pueden realizar estas tareas. Muchísimas gracias. En una eventual administración suya, doctor Carlos Uriel Naranjo, si el gobierno no le aporta recursos para desarrollar Aerocafé, ¿qué posibilidades, qué alternativas habría con usted? El aeropuerto del café es el gran reto del civismo de los caldenses.
Nosotros tenemos que ofrecerle al mundo el aeropuerto del Café como la primera conurbación del Pacífico latinoamericano, para traer la ubicación que tiene hoy Caldas, que está en el corazón de Colombia, de un aeropuerto que tiene unas ventajas competitivas y comparativas que le generarán las posibilidades de convertirse en un aeropuerto alterno, el de Medellín, el de Cali, y conectar también el de Bogotá, porque hay estudios técnicos que establecen que del aeropuerto del Café podría salir un jumbo con 112.000 kilos de carga, mientras que un jumbo en Bogotá solo saldría con 84.000 libras y en el de Cali con 73.000 libras. Eso haría que los inversionistas y los empresarios encontraran como una buena alternativa de exportar sus productos a través del aeropuerto del Café. Y si nosotros logramos la construcción del aeropuerto del Café con inversión privada, que hay inversionistas interesados en hacer la obra. En México están haciendo hoy aeropuertos los inversionistas privados atraídos por el turismo. Nosotros aquí tendremos que dinamizar el turismo a través del paisaje cultural cafetero con la construcción del aeropuerto del Café. Candidato Carlos Uriel, ¿le preocupa a usted el costo final que pueda plantear la construcción del aeropuerto del Café? Por supuesto que los costos tienen, en un país en crisis, tiene sus consecuencias, pero de todos modos vamos a tener el inversionista privado, que es el que va a correr los riesgos en la construcción de la obra. Sí. Le recordamos a los candidatos que tienen derecho a contrapreguntas, 3 durante el debate y a réplicas. Aprovéchenlas. Muy bien. Hablemos entonces de macroproyectos y comienza respondiendo el doctor Jorge Eduardo Arbeláez. ¿Qué incluye en su programa de gobierno para cada una de las subregiones del departamento de Caldas en materia de macroproyectos durante una eventual administración suya? Hay un proyecto fundamental para el departamento de Caldas. El departamento de Caldas en su municipalidad está completamente aislado. Se llama Biorruta Transversal de Caldas, Conexión Pacífico. Es unir el Magdalena con el Cauca. Es generar el cinturón de desarrollo más grande del país, pasando por Caldas. ¿De qué se trata? Es una autopista doble calzada, calzada de trenes, con calzada de ductos, diseñada a 100 años, 80 kilómetros por hora. Tendremos que hacer en este gobierno las trochas de las 3 calzadas y la calzada de ductos y dejar una cinta pavimentada. Hay que conectar todo el departamento, por intermedio del departamento, con tecnología, con diseños, con ejecución caldense. No traer APPs que están pasadas de moda. Europa las sacó por costosas y en Colombia las pusimos de moda 20 años después. Tenemos un atraso en esa concepción. Seguir pavimentando las carreteras de Caldas, como lo están haciendo, es botar la plata, es dejarlas pavimentadas modelo 70. Las carreteras sinuosas, esas carreteras se pavimentaron en los años 70 en el mundo entero. Y aquí estamos gastándonos nuestras empresas para pavimentar esas carreteras de esa forma. Y esa carretera, esa autopista la tenemos que hacer a precios caldenses. No podemos traer empresas extranjeras, ni mucho menos los grandes contratistas, que eso son 5 familias que hacen toda la contratación de carreteras en Colombia. Hacer eso... Doctor Arbeláez, ¿esa autopista implica construir sobre tramos que ya están hechos y mejorarlos o es totalmente nueva? Es unir, hay pedazos para ampliar y rectificar, es correcto, hay tramos nuevos, hay túneles que hay que ejecutar y podíamos manejar un paralelismo entre la vía actual de Mariquita Manizales mientras se acaba de construir la doble calzada. Se puede hacer, se puede manejar. Muchas gracias, candidato. Doctor Guido Echeverri Piedrahita, macroproyectos para las subregiones en los próximos 4 años. Macroproyectos, básicamente 4 o 5. Primero, Aerocafé, del cual ya hemos hablado suficiente. Segundo, la comunicación de Manizales con Mariquita, bien sea acabando a rectificar esta vía que tenemos hoy en día o haciendo la alternativa que se planteó en los estudios preliminares que ya se han hecho y que podrían significar una ruta bimodal que venga desde Bogotá, pase por La Dorada y llega a Buenaventura. Ese es un proyecto visionario, de largo alcance, de muy largo aliento, que de cualquier manera no se puede descartar.
me parece que es importante, muy importante, impulsar el puerto multimodal de La Dorada, porque la obra anterior, esa bimodalidad de Bogotá a Buenaventura, hace que la navegabilidad del río tenga utilidad y de paso le dé soporte desde el punto de vista económico y logístico al puerto multimodal. Y yo creo que es importante hablar de la transversal de Caldas, unir la cuenca del Cauca con el Magdalena. Esto reivindicaría a los municipios del norte del departamento y un proyecto que está ahí moviéndose, porque la verdad ese proyecto no se ha olvidado todavía, es el puerto de Tribugá. Y una última propuesta que yo haría sería la rectificación de la carretera Medellín-Bogotá por La Dorada para favorecer también los pueblos del oriente de Caldas, y en esto se han ido trabajando. Existen los recursos para hacer los estudios y yo creo que es una propuesta bien interesante en el mediano plazo para favorecer básicamente los municipios del oriente del departamento de Caldas. La réplica del doctor Arbeláez y luego le hago yo una contrapregunta al doctor Guido. O contrapregunta. La contrapregunta estaba para nosotros, pero le puedo ceder, ni más faltaba. Muchas gracias, Proceda. Alberto. Doctor Guido, los antioqueños nos vinieron a exponer el proyecto Pacífico 3 como el gran proyecto caldense. Yo en el Pacífico 3 veo simplemente la salida al mar de los antioqueños. Y cuando el doctor Bruno Saides nos lo expuso, no nos dijo dónde iban a poner los peajes. Es un proyecto de 1.8 billones de pesos, o sea que las rectificaciones de 100 kilómetros valdrían a 8.000 millones de pesos el kilómetro, mientras usted, cuando en su gobernación los hizo a 1.500, y la carretera nueva saldría a 35.000 millones de pesos el kilómetro. Nosotros no hemos hecho carreteras nuevas en Caldas y las tenemos que hacer, doctor Guido. Yo veo que el tema de Medellín, el Magdalena, es la salida de Medellín al Magdalena, simplemente, para poner a los caldenses también a pagar los peajes. ¿Usted se comprometería a que no pongan a los caldenses a pagar los peajes de las salidas de Antioquia al mar y de Antioquia al Magdalena? Es que uno no puede ser como aquella persona a la que le señala la luna con el dedo y esa persona mira el dedo y no la luna. Yo sí creo sinceramente que las carreteras de la prosperidad benefician ostensiblemente a Caldas y también a Antioquia. Y no nos tiene que dar ningún temor en que se beneficie a Antioquia. Yo creo que poner a Caldas a 2 horas de Medellín y a 2 horas de Caldas implica un gran beneficio para esta región, y eso nos ubica efectivamente en una situación estratégica en el Triángulo de Oro, Medellín, Bogotá, Cali. Muy bien, muchísimas gracias, candidato. Doctor Carlos Uriel Naranjo tiene igualmente 1 minuto 30 segundos para responder ese interrogante. Posibles macroproyectos para las subregiones de Caldas. Pues en primer lugar, el aeropuerto del Café, por supuesto. Tendremos que tener la conectividad vial Manizales-Mariquita para poder nosotros conectar el departamento de Caldas con el puerto multimodal de La Dorada, que también tendrá otro macroproyecto que tendremos que apostarle, hacer todos los esfuerzos de integración en ese propósito de lograr el dinamismo del oriente de Caldas. Igualmente, en lo que tiene que ver con la subregión de Occidente Próspero, la construcción del cable aéreo que conectaría el municipio de San José con Belalcázar y con Viterbo, y el proyecto hidroeléctrico de Miel 2, un proyecto que ya tiene una maduración importante y que tendremos que dinamizarlo para que a través de alianzas públicas privadas podamos la realización del mismo, para que nosotros podamos lograr tener el desarrollo y el dinamismo en estos sectores que reclaman la construcción y la competitividad del departamento de Caldas. Doctor Carlos Uriel, el proyecto multimodal de La Dorada tiene un componente muy importante con la navegabilidad del río Magdalena, y el cambio climático nos está mostrando otra situación. ¿Qué perspectiva nos deja? La navegabilidad no se puede detener. Tendremos que buscar mecanismos de reforestación de cuencas, de mantenimiento de las riberas del río Magdalena, para que no genere las inestabilidades de terrenos y las preocupaciones que tienen hoy las personas que viven en la ribera del río Magdalena. Bueno, muy bien. A continuación, la misma pregunta para el doctor Jorge Hernán. Muchas gracias. Bueno, como se trata es de mencionar macroproyectos sin tiempo,
que nos volvimos especialistas en mencionarlos y mencionarlos, pues pienso que los macroproyectos son los mismos que acaban de decir aquí los demás candidatos. Aquí lo que tenemos que pensar es en ponerle tiempo a los macroproyectos. ¿Quién no va a estar de acuerdo con el proyecto de Arocafé? Todos estamos de acuerdo, pero llevamos 30 años soñando y el gobierno nacional, reitero, a contrapelo del compromiso que el doctor Echeverri dice que tiene el gobierno, aquí no se ha visto esa realidad. En segundo lugar, por supuesto que en el oriente de Caldas, de donde yo soy oriundo, queremos apostarle al puerto multimodal de La Dorada y la navegabilidad del río Magdalena, que va a ser un complemento del proyecto. En tercer lugar, hay que pensar en todo el desarrollo de las microcentrales energéticas, obviamente anteponiendo el tema ecológico por delante y el proyecto hidroeléctrico de La Miel. Asimismo, pues estoy de acuerdo con el proyecto que ha mencionado con tanto ahínco el doctor Arbeláez, que es la transversal de Caldas. Claro que estamos de acuerdo de conectar el río Magdalena con el río Cauca por una buena carretera y ojalá paralelo a una línea del ferrocarril. Mencionarlos todos pues es maravilloso, pero yo pienso que hay que ponerles plazos a los proyectos. Muchísimas gracias, doctor Mesa. Hablemos a continuación de integración regional. Y comienza respondiendo el candidato Guido Echeverri Piedrahita. ¿Qué opina usted con respecto a la integración de Caldas a asociaciones de departamentos en entidades gubernamentales regionales, como lo propone, por ejemplo, el exgobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa? ¿Y cuáles serían los beneficios, pero también posibles consecuencias o detrimentos? A ver, hoy en día la integración regional es más fácil porque existe el marco legal que permite asociar territorios, organizar territorios, unir territorios. Creo que las regalías es el más importante instrumento de descentralización efectiva que se ha creado en Colombia en los últimos años. Creo además que existen otros institutos o instituciones como los contratos plan, que permiten identificar con otros departamentos, otras regiones, algunos proyectos de desarrollo para garantizar participación del gobierno central y ejecutarlos juntos. Ahora, no se concibe el desarrollo de Caldas sin Quindío y sin Risaralda. Yo he planteado 4 elementos fundamentales para esa integración en estos tiempos que vienen. Una victoria cercana, Juegos Nacionales en 4 años. Segundo, la desaparición del conduce para que los taxis puedan transitar libremente entre Armenia, Pereira y Manizales. Tercero, un hospital de segundo nivel con Risaralda en el occidente de Caldas que también favorezca a Risaralda. Y cuarto, tomar el Nadador como un referente para que podamos desarrollar no solamente proyectos turísticos, temas ambientales, trabajar en la cuenca del río Chinchiná, en fin, todos los elementos que tienen que ver con un gran desarrollo del Nevado que podría involucrar eventualmente al Tolima, porque creo que el Nevado tiene que ser el más importante referente de integración de Quindío, Risaralda, Caldas y Tolima. Doctor Guido, ¿cómo lograr una relación simétrica en esa asociación de departamentos? Cuando uno encuentra que en las áreas metropolitanas, por ejemplo, hay una primacía de los municipios capitales en relación con los circundantes en la destinación de presupuestos. ¿Cómo lograríamos eso? Primero, con un trato político respetuoso con los municipios de satélites, como llama la norma, ¿no es cierto? O sea, hace falta un tratamiento respetuoso del alcalde de Manizales a los alcaldes de estos municipios satélites. Segundo, estudiar experiencias muy interesantes que hay en Colombia de áreas metropolitanas. Y tercero, si el área metropolitana suena chocante, hay otras instituciones como la Asociación de Municipios que pueden perfectamente servir para este tema, y a nivel ya macro, una unidad de planeación y administración o una región de planeación y administración que también le contempla la ley. Muy bien, muy amable. Doctor Carlos Uriel Naranjo, las bondades y quizás las dificultades también que usted le vería a una integración de Caldas a estas llamadas asociaciones de departamentos. Asociaciones de departamentos, por supuesto que es una gran bondad. Yo considero que la primera integración que tenemos que hacer es con el departamento de Risaralda, hacer una gran ciudad, buscar complementar la economía de estas dos ciudades que tienen, es más lo que los une y los intereses que los compromete.
buscando esa integración de complementación económica, pues vamos a tener la posibilidad de mejorar la economía no solamente del departamento de Caldas, sino del departamento de Risaralda, buscando cómo, una vez culminada la concesión que se tiene del manejo de la vía que une a Manizales con Pereira y con Armenia, suspender el peaje de Tarapacá para lograr esa mejor integración de estas dos ciudades. Igualmente tendremos que hacer la integración con Quindío, con el Valle, con Antioquia, con todos los demás departamentos, para nosotros lograr dinamizar unas actividades económicas que no son comunes y que requeremos la integración de los mismos para lograr ese desarrollo. Muchas gracias, doctor Carlos Gabriel. El mismo interrogante, ¿qué posición tiene doctor Jorge Hernán? Bueno, yo pienso que el ejemplo clásico de integración regional es el proyecto de la UNESCO del paisaje cultural cafetero, donde vamos a tener 24.000 fincas cafeteras vinculadas a este proyecto en todo el eje cafetero del norte del valle y 80.000 productores de café vinculados a este proyecto. En segundo lugar, aprovecharía el marco legal que hay aprobado por el Congreso de la República para hacer planes de ordenamiento territorial integrado y, por supuesto, los planes de desarrollo también integrados en el eje cafetero. Otro ejemplo clásico de integración regional van a ser los Juegos Regionales, donde las tres capitales, Armenia, Pereira, Manizales, y ojalá algunos pueblos que tienen vocación deportiva en el departamento de Caldas, como Supía, Filadelfia, Chinchiná y Villa María, podamos vincularlos a proyectos de integración. Doctor Jorge Hernán, ¿a usted le satisface la respuesta que ha tenido la región frente a la decisión de la UNESCO de considerar esto el paisaje cultural cafetero? No, sí, claro, es una oportunidad de oro. Estamos apenas asimilando esta circunstancia maravillosa que va a servir de apalancamiento y como estrategia de desarrollo de uno de los sectores de la economía que hoy no solamente en Colombia sino en el mundo están generando Producto Interno Bruto de una manera eficiente, no solamente en la región sino en el país. Muy amable, doctor Mesa. Y cerramos este primer ciclo de integración regional con el ingeniero Jorge Eduardo Arbeláez. El doctor Eduardo Verano de la Rosa nos acompañó a nosotros en la campaña con Eugenio Marulanda a la gobernación. Tuvimos muchísimo tiempo para compartir. La integración no se da por nada, porque simplemente qué bueno integrarse. La integración se da porque se pueden bajar costos de producción, se da porque se pueden mejorar sinergias entre los elementos, los territorios que se integran, se da sobre proyectos de desarrollo. El paisaje cultural cafetero indudablemente es uno de ellos. En ese sentido, el equilibrio de negociación entre los entes que se integran es fundamental, para que haya equidad en esa integración. La pregunta suya, Alberto, me parece a mí fundamental, porque los municipios capitales han matoneado los municipios vecinos, pero es que uno tiene que ver quiénes son los dirigentes que van a hacer la integración, qué filosofía tienen, qué manejan. Cuando nuestra filosofía es la igualdad entre los seres humanos y buscamos esa igualdad a todo costo, seguramente esas inequidades no se van a producir. El paisaje cultural cafetero, para rematar, y no quiero dejar perder esto, yo creo que estamos perdiendo la gran oportunidad, y es falta de responsabilidad de la dirigencia caldense, de la quindiana y de la risaraldense. Es increíble, ellos van más adelante que nosotros, increíblemente, pero hemos perdido y si seguimos así, perdemos la mención. Pues muchísimas gracias por esta ronda. Pasemos ahora a un tema espinoso, un tema que impacta absolutamente a todos, no solamente a la gente que vive en el área urbana, sino sobre todo en la rural. Y esto tiene que ver, y vamos a comenzar con el doctor Gabriel. Desde la gobernación de Caldas,
¿Qué puede hacer para disminuir los impactos negativos de la intermediación en la venta de productos agropecuarios que empobrecen a nuestros campesinos? ¿Cómo hacerle frente a esa economía de mercado tan brutal que no piensa en ese tema? Tenemos que implementar una metodología de clúster para que acompañemos a los campesinos en la producción, que tengamos una asistencia técnica, que le busquemos recursos a través de bolsas agropecuarias para lograr esa complementación, que logremos el procesamiento de sus productos, que a través de una propuesta que tenemos en Manizales y que la está apoyando el departamento de Caldas, que son los BIOS, buscar con la ciencia, la innovación y la tecnología, lograr la transformación de estos productos agropecuarios y acompañar a través de la economía solidaria, la asociatividad de los campesinos, lograr que ellos tengan la posibilidad de comercializar sus productos, que tengan el acompañamiento de la Secretaría de Educación, Secretaría de Agricultura, perdón, para que nosotros podamos buscarle mercados nacionales e internacionales de procesos productivos que tienen un éxito y tienen una comercialización importante, y podamos nosotros a través de un aporte de la Administración Departamental tenderle la mano. Doctor Carlos Uriel, generalmente son los capitales fuertes los que fijan los precios de los productos agropecuarios y la transformación de estos commodities. No solamente entonces necesitaríamos el apoyo de la Secretaría de Agricultura, tendrían que intervenir otros organismos. ¿Cuáles pudieran ser? Por supuesto que los ministerios que se articulan el campo de agricultura, aquí por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que compra en el año productos agropecuarios en Caldas de más de 140.000 millones de pesos, podría ser uno de los socios importantes para que le compre productos a los campesinos en el departamento de Caldas. El SENA es otro aliado importante, el INCODER, el INCORA, todos tienen la oportunidad. Gracias, doctor Carlos Uriel, muy amable. Doctor Jorge Hernán Mesa, ¿cómo evitar la intermediación de productos agropecuarios? Bueno, Reinel, aquí creo que no se trata de descubrir el agua tibia. El gremio cafetero nos ha dado ejemplo de cómo al productor del café se le compra su producto en buenas épocas y en malas épocas, y tiene unas condiciones de precios de sustentación. Lo que hay que tener es la voluntad política de crear un sistema de comercialización para los diferentes sectores de la agricultura, para que estos peajes, estos intermediarios, que finalmente son los que se quedan con el producido de los campesinos, pues no continúe así. Yo pienso que desde la Secretaría de Agricultura del departamento hay mucho por hacer en todo este tema asociativo, y pienso que los buenos ejemplos, como el que hago referencia de la cooperativa de caficultores de Caldas, hay que implementarlo para los demás productos agrícolas, que de hecho pues son los más afectados por la intermediación y los peajes que existen, especialmente en las centrales de abastos y en las galerías, como llamamos coloquialmente acá en Manizales. Doctor Jorge Hernán, ¿qué rescata usted del modelo cafetero cuando en ese momento lo están reinventando? Porque entró en crisis. Del modelo cafetero lo que hay que rescatar hoy es el incentivo que hay a tipos de cafés suaves, a tipos de cafés gourmet, en ciertos sectores, especialmente del norte de Caldas, Pácora y Aguadas, donde a los agricultores los están incentivando con unos muy buenos precios, produciendo cafés de tipo orgánico y gourmet, que son de gran aceptación en el mercado mundial. Muy bien, seguimos con esta ronda de preguntas. Estamos abordando el tema del agro y estamos en el debate Candidatos Visibles 2015. Doctor Jorge Eduardo Arbeláez, ¿cómo hacer para que a nuestros campesinos les llegue precios justos por los productos? Tenemos específicamente el proyecto montado en el plan de gobierno.
es una red de supermercados de bajo costo, modelo alemán posguerra. Los alemanes tuvieron el mismo problema en la posguerra, necesitaban subirle los ingresos al productor y disminuirle el costo al consumidor. Entonces hicieron una red de supermercados donde cada supermercado era tanto distribuidor como comprador del producto regional. Y hicieron la cadena de distribución de conectividad, pero la movilidad, los camiones iban de cada supermercado en cada supermercado, llevaban los productos de la tierra caliente a la tierra fría, y eso lo podemos generar en Caldas. Está propuesto esa cadena de distribución, son las redes de supermercados Mi Super. Por ejemplo, podemos entregarle a los agricultores de todo Caldas los abonos de una empresa que hay en Viterbo, que hace abonos tentativamente a la mitad de precio. Entonces le podemos, a través de ese supermercado, esa red de supermercados, podemos entregar los abonos a todos los productores a la mitad de precio. Esa red de distribución también puede exportar del sistema o importar al sistema. Puede traer drogas veterinarias, drogas humanas, puede traer insumos de todo tipo, y también puede exportar los superávit de producción que tenga la misma red dentro del departamento. Doctor Arbeláez, ¿es algo parecido a lo que hace la actual administración, el secretario de Agricultura actual, en un convenio, en una destacada red de supermercados en Caldas? Sí, pero ese es un negocio del sector privado, y es apenas como un comienzo, ¿no? Hay que poner en cada centro poblado para que en ese centro poblado se le compre directamente a los productores. Gracias, candidato. Doctor Guido Echeverry, ¿cuál es su inquietud sobre este tema? Yo identificaría en ese propósito 4 o 5 elementos tal vez. El primero, asociatividad. Los campesinos se tienen que organizar. Organizados pueden, por ejemplo, pactar alianzas productivas con apoyo del departamento. De hecho, en Caldas hoy ejecutan 30.000 millones de pesos en alianzas productivas, que significan que el productor, el campesino, pacta con un comprador la venta de la totalidad de sus productos de buena calidad y pacta precios, y el campesino no está sometido a la angustia de no saber si vende sus productos o no saber si su cosecha cuando se dé va a tener precios muy bajos que ni siquiera sean sostenibles. Segundo, centros de acopio. Hay ejemplos en Caldas. En Salamina, por ejemplo, hay un centro de acopio de panela que hoy en día controla precios y negocia directamente con el campesino. No hay por qué no volver a los mercados libres, que es un instrumento muy interesante que se vio en Colombia hace muchos años y que han ido desapareciendo. Y hacer mercado libre significa también mejorar vías de comunicación para que el campesino llegue a los mercados a vender directamente los productos sin necesidad de los intermediarios. Yo diría asociatividad, centros de acopio, mercados libres y alianzas productivas como instrumentos claros para establecer hasta dónde es posible superar los problemas de la intermediación para los campesinos. A ver, doctor Guido, si me ilustra, esto implicaría cierto enfrentamiento con el capital privado que está dedicado a estas actividades. ¿Tendremos el suficiente músculo financiero para que finalmente sea a favor de los campesinos que resulte toda esta iniciativa? No hay ninguna contradicción. Mire, yo por ejemplo conozco proyectos productivos bellísimos, alianzas productivas en Río Sucio, en Mora y en Fresa, en donde los campesinos pactan con Alpina, le venden toda la cosecha con un rigor de calidad, y el campesino productor sabe que cuando coseche le vende a Alpina, y Alpina sabe que tiene un producto fijo para poder manejar su producción de lo que maneja pues Alpina, y así en plátano y en mucho otro tipo de productos. Perfecto. Muchísimas gracias, candidato Guido Echeverry Piedrahita. Este debate comprende igualmente una ronda de preguntas rápidas y directas, y ustedes tienen 30 segunditos para responder. El primer interrogante antes de ir a este break de comerciales es para el ingeniero Jorge Eduardo Arbeláez. Y la pregunta es la siguiente. La buena relación entre el departamento y el gobierno nacional es esencial para lograr muchos de los objetivos anunciados desde su campaña. ¿Con cuáles de los congresistas y senadores de la República con que usted podría contar, digamos, más de cerca para lograr los objetivos que se ha propuesto? El Partido Verde tiene su bloque de congresistas, pero le voy a decir una cosa, Reinel. Yo creo que Caldas debía actuar como Antioquia.
Lo que pasa es que es demasiado parroquial pensar que si yo tengo 5 congresistas que están respaldando mi candidatura, entonces yo voy a ser el que mejores relaciones puedo tener en Bogotá. Así no funcionan las élites, me muero de pena. El tema es, nosotros debemos trabajar como bloque caldense, como ciudadanos caldenses, y los elegidos, congresistas elegidos por Caldas, deben responderle a la ciudadanía que los eligió, aportándole y ayudándole al departamento de Caldas. Doctor, muchísimas gracias. Ahora en 30 segundos nomás. 30 segundos, sí, solo 30 segundos. Es corta. Candidatos visibles 2015, el debate por el desarrollo, una alianza de Telecafé, RCN Radio El Manizales, en directo desde la Universidad Autónoma. Ya volvemos en segundos. El Eje Cafetero elige. Candidatos visibles. El debate por el desarrollo. Gobernación de Caldas. Continuamos en esta transmisión especial desde el aula máxima de la Universidad Autónoma de Manizales, un trabajo informativo de Telecafé y RCN Radio Manizales. Nuestro siguiente bloque de preguntas tiene que ver con economía y empleo y le cedo el turno a Reynel. Muchísimas gracias, Adalberto. Y comienza respondiendo el doctor Jorge Hernán Mesa Botero. De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina, la población de todo este continente se está envejeciendo y en el 2030 se estima que el 20% la edad será de 60 años. Esto tendrá obviamente consecuencias muy significativas con respecto a las necesidades de presupuesto. Habrá, por ejemplo, mayores gastos en pensiones, en salud, en fin. Desde este punto de vista, ¿qué planificación estratégica hará usted para asegurar que Caldas esté preparada para las consecuencias económicas y sociales de esa evolución demográfica? Sí, pues infortunadamente nos vamos a tener que preparar para tener unas estrategias de desarrollo enfocadas a una mayoría de población adulta mayor. En primer lugar, la demanda será en temas de salud, para atender la cantidad de personas ya con muchos años. Asimismo, pues vamos a tener que enfocar muchas de las actividades de la economía a tratar de emplear gente de mucha experiencia, como lo hacen los países desarrollados, donde las personas adultas son útiles, especialmente en el sector terciario de la economía. Estamos a puertas de desarrollar en Caldas como estrategia de desarrollo el turismo, y allí las personas adultas tendrán toda la cabida como estrategia de generación de empleo para ellos, y en general todos los servicios del sector terciario de la economía sería la gran estrategia para poder darle una solución y enfrentar esta realidad socioeconómica de los próximos 30 años. Gracias, doctor Jorge Hernán. La pregunta para el doctor Jorge Eduardo. Juventud más escasa de aquí para allá, aumenta la senectud, esto tiene unas implicaciones serias. ¿Cómo abordar esto desde la administración pública en la gobernación? Ustedes me disculpan, yo giro la pregunta. Hay un problema en Caldas que va más allá del futuro tema del envejecimiento global de la población, y es que Caldas, entre los 25 años a los 35 años, la población está abandonando el departamento. Caldas no tiene ahora pirámide poblacional, sino que tiene una guitarra con cintura en esas edades, y se está yendo porque los malos procesos económicos de la dirigencia caldense han acabado con la competitividad de Caldas y han dañado el empleo, han destruido el empleo. El fenómeno se ve mucho más acentuado en las regiones del departamento, en las zonas rurales, en los municipios rurales.
¿Cómo se soluciona? Hay que cambiar el modelo económico del departamento. Estamos tomando las decisiones que no son, tenemos que bajar los costos de producción, para bajar los costos de producción tenemos que hacer infraestructura de todo tipo, desde la EPS Caldas pública para bajar los costos de salud, pasando por los bancos, por todo tipo de infraestructura, a costos razonables que el departamento, la gente del departamento pueda y tenga con qué pagarlos. Eso es fundamental, ahí es donde vamos a corregir el problema que tenemos ya, que es el de la cintura de guitarra de nuestra pirámide poblacional. Doctor Jorge Eduardo, ese alineamiento del nuevo modelo económico del departamento que usted propone debe ser concomitante con las políticas del posconflicto o del posacuerdo. ¿Usted considera que va a haber sinergia entre ambas propuestas o que van a haber unos modelos impuestos desde el orden nacional que puedan rivalizar con lo... Qué excelente pregunta. Yo creo que la paz pasa necesariamente por el empleo, pasa por la educación y por la salud. Son los tres ejes fundamentales. Y para el empleo tenemos que generar esa política de mejorar nuestros costos de producción para que esa gran fortaleza económica que tiene Caldas vuelva a recuperarse y a producir el empleo que la gente necesita para que tenga proyecto de vida. El que tiene proyecto de vida, ni droga ni porquería. Antes de ir con el doctor Guido Echeverri Piraita, yo tengo una contrapregunta, doctor Arbeláez. ¿Es posible cambiar un modelo económico de una región cuando es un tema tan estructural? Es que el cambio que tenemos que hacer es de costos, Reinel. Tenemos que manejar los costos a nivel Caldas. Nosotros no podemos traer a PPS a que nos cobren los peajes como hicieron con el eje cafetero. La autopista del café destruyó la unión regional. Eso no hay tal de que la autopista del café sirvió para unir el departamento. Lo decía Carlos Uriel, hay que tumbar el peaje de Tarapacá y hay que tumbar los otros peajes, el de Armenia también. Hay que acabar con eso. Nosotros no podemos seguir pagando peajes de 10.000 pesos cada 15 kilómetros cuando el mundo paga $1 por cada 100 millas. Muy amable, muy gentil. Doctor Guido Echeverri. Me parece muy importante de entrada que por lo menos estamos hablando de este tema. Yo he estado en varias campañas políticas y es la primera vez que le toca con un sentido de prioridad el tema del adulto mayor y el tema del envejecimiento de la población de Caldas, que es consecuente con el cambio de la pirámide demográfica que está ocurriendo no solamente en Colombia, sino en el mundo, porque en Europa es mucho peor. Pero aquí tenemos circunstancias agravantes. Entiendo que el departamento con más población viaja en proporción es Quindío, y Caldas está por los mismos lados. Aquí tenemos un desarrollo demográfico regresivo, y mucho más regresivo en los municipios de provincia. Y como decía Jorge Eduardo, Caldas es uno de los departamentos de Colombia que más expulsa gente, sobre todo talento joven, profesionales. Entonces lo que aquí es, a partir del reconocimiento de esta realidad profundamente inquietante, pegarnos a políticas nacionales que intentan intervenir en esta problemática y aumentar recursos para efectos de garantizar atención a la población adulta mayor. Por ejemplo, hoy el presupuesto de Caldas hace que le corresponda a cada adulto mayor 3.000 pesos al año, cuando costaría 300.000 pesos por adulto mayor su atención. Es decir, hay que focalizar en el marco de un buen gobierno los recursos que permiten atender esta población, porque está siendo un problema bastante crítico. Doctor Guido Echeverri, países como Canadá ya tienen esta situación, una población vieja, y abren sus fronteras, tienen nuevas políticas de inmigración. ¿Es posible que prospectivamente tengamos que plantearnos un escenario parecido a nivel del departamento? Yo no creo, Alberto, que estemos a las puertas de una circunstancia similar, porque es que en esos países tienen superados los problemas fundamentales de calidad de vida, lo que no ocurre en Colombia. Aquí todos vivimos mal, jóvenes y viejos, todos tenemos necesidades básicas insatisfechas, es decir, que no estaremos en condiciones de asimilar unas corrientes migratorias tan voluminosas como dan, por ejemplo, en Europa y en Canadá. Hay que arreglar primero el problema aquí nuestro, antes que atender esas corrientes migratorias que difícilmente llegarán voluminosamente con otros países. Gracias, doctor Guido. El turno para el doctor Carlos Uriel, la misma pregunta. A ver, tenemos que volver al departamento competitivo, que incremente el Producto Interno Bruto para que le pueda transferir a esos sectores débiles, no solamente a los adultos mayores,
sino a todos los sectores débiles de la sociedad en el departamento de Caldas. Y si nosotros logramos incentivar la agroindustria, generar mayor ingreso en el campo, pues vamos a tener la potencialidad y la posibilidad de que con los mayores recursos del departamento de Caldas podamos atender a esos sectores débiles como los que ustedes anuncian. Yo tuve la oportunidad de estar en el Congreso de la República y fue que presenté el proyecto de ley de lo que es la estampilla pro adulto mayor, que hoy le está dando unos recursos a los adultos mayores para que en los ancianatos y en los centros día puedan tener una mejor atención con unos recursos que se crearon en la Comisión Tercera. Muchísimas gracias, doctor Carlos Uriel. Y vamos a abordar a continuación un tema, ese sí que Adalberto es sensible, la corrupción. Bueno, pues comencemos con el doctor Jorge Hernán. ¿Qué control ha implementado su campaña para evitar eventuales actos de publicidad negra contra otros candidatos? Pues Alberto, puedo decirlo con absoluta tranquilidad y la opinión pública lo ha percibido, que si alguna campaña no ha impulsado campaña negra contra ninguno de mis compañeros, precisamente ha sido la nuestra. Al contrario, yo creo que nuestro equipo, nuestros compañeros acá en Manizales y en el resto del departamento han sido víctimas de la publicidad negra. Yo en eso he sido estricto, no solamente en los mecanismos que tenemos diseñados al interior de la campaña, sino también por mi misma manera de ser una persona conciliador, más amigo de las ideas que de la confrontación, y por supuesto que no la he hecho ni la haré porque no es mi estilo. La opinión pública de Caldas me conoce desde hace más de 30 años en la vida pública y saben de mi comportamiento gallardo en estas actividades públicas y políticas. Si algo me caracteriza a mí es el juego limpio, la gallardía, así he sido, seré y seguiré siendo. Ni más faltaba, doctor Jorge Hernán, asumimos que es así, pero al interior de su campaña, ¿ha tenido que llamar la atención por ello? No, ahí no ha habido, ni conozco y estoy absolutamente seguro que no hay personas con esas agallas ni con esas malintenciones de incomodar a mis tres cordiales competidores. Allí hemos hecho una campaña limpia de ideas, más bien cuando nos meten un panfleto, al otro día nosotros respondemos con ideas, con propuestas, que es nuestro estilo de vida y de hacer la política. Doctor Jorge Eduardo Arbeláez, el mismo interrogante. Yo creo que debíamos dividir las publicidades negras en también la manipulación de la información. Una cosa es un panfleto, lo han utilizado y yo he visto utilizar panfletos durante muchísimos años y pasan y le sacan los trapos al sol y le inventan cuentos a unos y a otros. Pero para mí publicidad negra también es manipular las encuestas. Señores ciudadanos, lo mismo en mi concepto, en mi humilde concepto, es que yo le diga al doctor Mesa o que yo manipule la opinión de todos ustedes, manipulando encuestas, bloqueando, señores caldenses, la información, limitando, permitiendo que medios de comunicación invisibilicen candidatos. Eso también es propaganda negra, eso también es publicidad negra. Yo creo que los caldenses debemos reaccionar y no dejarnos embeber simplemente en el tema del panfleto y el jueguito aquí que nos distraen la atención sobre lo fundamental. Lo fundamental es cómo destruyen la opinión de ustedes, señores caldenses, para que crean que fulanito ya ganó y que el resto son perdedores, que su ilusión, lo que ustedes quieren cambiar, no tiene posibilidad. Reaccionemos más bien a esa gran publicidad negra. Doctor Jorge Eduardo Arbeláez, ¿usted se ha sentido invisibilizado? Sí. ¿Por qué medios? Por la patria, y se los dije, hice una rueda de prensa claramente donde le estoy diciendo al periódico La Patria que están manipulando encuestas, porque tienen, y me preguntaron, ¿tienen las pruebas? Pues que las tienen publicadas. Así es de simple. Además le pedí al periódico La Patria
que dijera cuáles son sus intereses privados que tienen en la administración y en entidades del departamento para que manejen realmente la opinión. Acabó el tiempo, doctor Jorge. Lástima, Gracias. lástima porque es un tema importantísimo para la ciudadanía. Ni más faltaba. Y lo vamos a abordar más adelante, Hablamos sí. sobre el tema de las estadísticas, pero eran 30 segunditos. Nos acogemos a las reglas. Doctor Guido Echeverri. No, es muy simple. Mira, nosotros tenemos una campaña muy pequeña, una campaña muy reducida en número de personas, con responsabilidades claramente establecidas, con competencias muy limitadas. Es una campaña muy inmunizada contra la intervención o la aplicación de instrumentos ajenos a una campaña cordial, apacible, civilizada. De tal manera que eso es lo que hemos hecho en materia de trabajo en materia, el trabajo que hemos hecho en materia de publicidad nuestra, de mercadeo nuestro, sin intentar sin tocar las demás campañas electorales. Nos parece que eso no conduce a nada. Es más, pero sí sé, por ejemplo, que en algunas campañas hay alumnos aplicados de JJ Rendón, que están acostumbrados a este tipo de temas. Y aquí hay mucho arcángel, pero panfletos hay, y pasquines hay. Entonces, ¿quiénes son? Nadie. Doctor Guido Echeverri, ¿sabe usted si hay investigaciones desde la Fiscalía por este tipo de situaciones? Es que eso raya con la calumnia. Sí, claro. El tema es que normalmente las personas que utilizan este tipo de instrumentos lo hacen desde el anonimato. Uno encuentra muchachos y muchachas en la calle con costalados de panfletos, pero nunca dicen quién los mandó, dónde sacaron los panfletos, quién ordenó sacarlos. Es de la naturaleza este tipo de propaganda el que se haga anónimamente. Hay personas que están tras la sombra dando orientaciones, redactando ese tipo de textos, pero nunca le muestran a la luz pública y por lo tanto es muy complicado saber de dónde proviene eso. Muy bien, y terminamos esta ronda hablando del tema de corrupción con el doctor Carlos Uriel Naranjo y el mismo interrogante. No, yo he presentado un hombre de una trayectoria pública de más de 30 años, donde no tengo nada que ocultar. Considero que es detestable temas de propaganda negra, generando dudas sobre la credibilidad y la confianza de las competencias. Yo no las comparto, pero mi hoja de vida la tengo a consideración de todos y mi propuesta de esperanza que avanza, pues está simplemente encaminada a prestarle un servicio al departamento de Caldas, porque tengo una vocación de servicio y no tengo ninguna perturbación de corazón ni de sentimiento por cualquier cosa que se pueda decir de la campaña de Carlos Uriel Naranjo. Bien, doctor Carlos Uriel. Continuamos con este gran debate y pasamos al tema de la participación ciudadana. Esta pregunta para el doctor Guido Echeverri. Hicimos una breve referencia anterior por parte de uno de ustedes y aquí se la concreto. ¿Qué opinan ustedes sobre la objetividad de las encuestas presentadas en esta campaña? Yo sí creo en las encuestas y lo he dicho siempre. Me parece que existen hoy en día modelos que son muy claros con respecto a la veracidad de lo que diagnostican cuando las encuestas son bien hechas. Claro que hay encuestas que se pueden manipular, claro que hay sesgos, claro que hay fichas técnicas que no corresponden con la seguridad de hacerlo con certeza. Sin embargo, yo considero que las encuestas, como es un lugar común afirmarlo, son fotografías del momento y en tal sentido esas encuestas así se deben asumir. Si uno aparece ganando en las encuestas, hay que trabajar más. Si aparece perdiendo, hay que trabajar más. De cualquier manera, lo importante es entender que hoy en día hay técnicas, modelos, sistemas que permiten efectivamente realizar buenas encuestas y la prueba está en que en muchas partes del mundo las encuestas resultan ser ciertas desde el punto de vista de los sondeos previos de opinión. Sí, doctor Guido Echeverri Piedrahita, si bien usted le da credibilidad a las encuestas, ¿qué pudo haber pasado entonces en dos en las que usted aparecía en una con el 60% y 8 o 15 días después con el 35%? La respuesta es muy sencilla, Reinel. Una es sobre Manizales nomás y la otra sobre todo el departamento. Esa es la diferencia. Perfecto. Bueno, la misma pregunta para el doctor Carlos Uriel. Sí, yo casi que haría la misma reflexión que hace Reinel, de cómo unas encuestas cambian de un día para otro.
si son manipuladas, por supuesto, si dice que es que se tomó una referencia departamental a otra municipal, pues es una forma de desinformar a la opinión pública, porque no es lo mismo hacer una encuesta dentro de mi equipo de trabajo que hacerlo extensivo a una población que es el departamento de Caldas, para lo que nosotros estamos prestando nuestro nombre. Por supuesto que la gran encuesta la vamos a hacer el próximo domingo, donde ya se va a definir la suerte del departamento de Caldas, y yo espero que la propuesta de Esperanza sea la que tenga la mayor aceptación en el departamento de Caldas, con la votación más alta. Muy bien, les recordamos que pueden hacer uso del minuto 30 segundos. Bien pueda, doctor Guido tiene contrapregunta. En mi caso, pero yo también he estado en campañas electorales donde he aparecido perdiendo en encuestas. Yo recuerdo que hace un año La Patria publicó una encuesta 8 días antes de elecciones, donde aparecía perdiendo. ¿Y qué hice? Creer y trabajar, y ganamos. Muy bien, el mismo interrogante, doctor Jorge Hernán Mesa Botero. La objetividad de las encuestas recientes para esta elección en el departamento de Caldas. Yo pienso que en buena hora el Consejo Nacional Electoral está pidiendo la revisión de las fichas técnicas de estas encuestas, porque si bien es cierto, una de las encuestas la hizo una conocida encuestadora nacional, la otra no es más que un publireportaje. Lo inaceptable del periódico, que a todas luces pues no entiende uno y reprocho que hayan publicado ese publireportaje, pues carece de toda seriedad. Eso realmente lo único que conllevan es a manipular la opinión pública, a desinformarla, como dice Jorge Arbeláez, matando la esperanza de mucha gente, porque aquí la gente se desconcierta con esa publicación que el diario La Patria hizo. Por supuesto que no estoy de acuerdo con ellas, máxime cuando habíamos hablado con el director del periódico La Patria, y concretamente a mí me dijo que contratar una encuesta para el departamento de Caldas es muy complicado, muy difícil, no refleja la realidad política del departamento, puesto que en Caldas hay 100.000 campesinos que salen a votar y nadie los encuesta y nadie sabe por quién van a votar. Por eso es que el periódico nunca le ha podido pegar al perrito. Doctor Jorge Hernán Mesa, de alguna manera uno se pone a pensar si la ciencia sirve para bien y para mal. Las encuestas en este caso sirven para bien y para mal, en el sentido de que hay un segmento de la población que quizás sea inmaduro y que pretenda votar más bien por quien esté ganando las encuestas, sino por quien le está racionalmente ofreciendo las propuestas. Sí, la gente es arribista, la gente por naturaleza es arribista y no quiere perder. Entonces, por eso el veneno de la publicación de estas encuestas, cuando no tienen el rigor científico ni la cobertura que deben tener. Por eso uno pediría que tuvieran una muestra mayor, una mayor cobertura, presencia en todos los niveles de la población. Reitero, en Caldas hay 100.000 campesinos que votan y que nadie los encuesta, como decía el doctor Echeverry, por eso es que nunca le pueden pegar al perrito en el periódico. Sí. Discúlpeme, doctor Mesa, ¿usted no cree en ninguna encuesta? No. No obstante, por ejemplo, que su fórmula para la alcaldía de Manizales en algunas encabeza. Nosotros estamos trabajando independientemente de la desinformación, y no solamente son las encuestas que hay publicadas en el periódico La Patria. En este momento estamos asistiendo a una guerra de encuestas, especialmente para la alcaldía de Manizales, donde la opinión pública que las está viendo está mirando con perplejo, con desconcierto, como un día la señora aparece en el primer lugar, al otro día el exalcalde. Bueno, acabó el tiempo, doctor Jorge. Gracias. Y yo creo que aquí está para que complemente el doctor Jorge Eduardo, que quería hablar sobre el tema. A ver, hombre. Arribismo. Yo tengo este celular lleno de encuestas que han pasado por todos los medios y por todas las redes, donde juegan con ese arribismo. No vamos a fútbol, sino cuando el partido, cuando el equipo de nosotros va ganando. Si no, por el estadio no aparecemos. Esa es la forma como se han jalado, quitado, extraído las estructuras políticas, los señores politiqueros de siempre. Entonces el doctor Guido sube sus encuestas y le quita unos
colaboradores, unas estructuras al doctor Mesa y al doctor Carlos Uriel, y ahí van jugando con eso. Después aparecen otras donde el doctor Mesa va ganando, después lograron subir a Carlos Uriel, y ahí van jugando con eso para jalarse las estructuras, simplemente porque ese arribismo atrae a la gente, destruye la esperanza que tiene la ciudadanía de cambiar las cosas. Yo creo en las encuestas cuando son bien hechas. Yo hice mis sondeos de opinión y le quiero decir a la ciudadanía, el 80% de este departamento no sabe o no quiere o vota en blanco, está harta de la politiquería, hartos de los políticos, harto del mal manejo de este departamento en los últimos 30 años. No quieren, están desesperados, hartos, rechazan profundamente a la clase política por todo lo que ha hecho. Y me voy a quejar, yo hace muchos años estoy viendo pasquines de esos panfletos, y seguimos y vamos a seguir sin saber de dónde salen, de alguna parte tienen que salir. Gracias, doctor. Continúa. Muy bien, cambiamos de tema y entonces abordemos, señores candidatos, la seguridad, pero asociada al deporte y a la cultura. Y la verdad es que estas dos áreas pues se consideran de manera, digamos, excelente, benéfica, para poder desarrollar hábitos sanos en nuestros jóvenes. Ustedes, y comienza respondiendo el doctor Carlos Uriel Naranjo, desde la administración, ¿qué harían para conseguir más recursos para estas áreas, el deporte, la cultura, pero también para evitar que se desvíen? Bueno, pues primero, para evitar que se desvíen, un seguimiento transparente, que los recursos se manejen con eficiencia y con eficacia para lograr el propósito de comprometerlos en las actividades deportivas y culturales que hoy reclama el departamento. ¿Cómo vamos a lograr tener los mayores recursos? Pues tendremos que ir presentando proyectos. De la telefonía celular hay posibilidades, si se llevan proyectos con estos recursos de telefonía celular para el deporte, que por cierto en el departamento son muy escasos los proyectos que se presentan de telefonía celular. Igualmente tendremos que incentivar la responsabilidad social empresarial del privado, para que se incentive en arbitrarle recursos al deporte y a la cultura en el departamento de Caldas, buscar recursos internacionales, de cooperación internacional, que puedan establecer conectividad presentando proyectos para poder traerle recursos a estos sectores que reclama una mayor atención en el departamento de Caldas. Doctor Calabria, usted habla de eficiencia y eficacia al principio de la respuesta y me pregunto si esto le abre una ventana de acompañamiento a algunas ONG para que estén pendientes haciendo la veeduría del caso. Por supuesto que tenemos que tener vigilancias de toda la ciudadanía, no solamente de ONGs, sino toda la ciudadanía comprometida en un proceso colectivo, de que los recursos públicos son sagrados, de que los recursos públicos son de todos nosotros los ciudadanos y que como tal tendremos que tener un mayor valor civil de compromiso de cuidar los recursos del Estado. Muy bien, el mismo interrogante, doctor Jorge Hernán Mesa. ¿Cómo obtener más recursos para deporte y para cultura? Bueno, pienso que son los dos sectores cenicienta de los presupuestos, no solamente municipales, departamentales y nacionales. En Caldas pues tenemos una oferta cultural y turística escasa, dispersa. No obstante pues existen unos eventos que tradicionalmente la Feria de Manizales, el Festival del Pasillo en Aguadas, las ferias que hay en cada uno de los municipios, las bandas y por supuesto pues en el tema del deporte, eventos deportivos que si bien es cierto tienen una presencia, la limitante pues es el presupuesto que ellos tienen. Hay que acudir a varias estrategias, en primer lugar a persuadir a la Asamblea del Departamento que incrementemos esas partidas de cultura y deporte y la gestión ante el Gobierno Nacional con unos buenos proyectos. De alguna manera en el Gobierno Nacional hay una entidad que rige el deporte como es Coldeportes, que si bien es cierto tiene buenos recursos, la
el departamento de Caldas es escaso en la presentación de proyectos para obtener recursos adicionales, amén pues del Ministerio de Cultura, que también dispone de recursos y que la presentación de proyectos es muy escasa. Muchísimas gracias, doctor Jorge Hernán. Doctor Jorge Eduardo. Yo soy un ciudadano que llevo 30 años oyendo el mismo discurso. La Cenicienta, el deporte, la Cenicienta, la cultura, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, hay que generar proyectos, hay que hacer tal, y la cultura y el deporte siguen siendo la Cenicienta. Y este es un país que es donde se perdió la ideología, se perdió en los criterios, los criterios personales de pensar de una u otra forma. Cuando yo me dedico a la política negocio, cuando mi negocio es ganarme una gobernación para hacer esto y recuperar los miles de millones de pesos que he invertido, pues a mí la verdad es que la cultura y el deporte, pues por ahí no es el negocio. Es mejor tirarle al paquete de la salud, que es 2 veces el presupuesto del departamento, pesos más, pesos menos, ¿sí? O echarle la mano a los platos grandes del departamento. Entonces, yo sí a la ciudadanía le recomiendo. Yo he vivido esto 30 años, hay mucha gente que me está oyendo que es mucho más joven que yo. Cambiemos, es un tema de ideología. Cuando en los principios de un partido se respeta el ser humano, la igualdad de los seres humanos, cuando la cultura, el ambiente son prioridades, cuando el desarrollo del muchacho en su concepto de educación es prioridad, cuando nos la jugamos por ese tipo de cosas, ahí sí van a haber respuestas, ahí tendremos seguridad de que hay respuestas. Doctor Jorge Eduardo, hablemos así como en términos un poco mágicos y figurativos con esto. Habla usted de un presupuesto Cenicienta. ¿Cómo hacer para que dentro de 4 años no le llegue a las 12 de la noche y no lleguemos a ese punto, en la medida en que lo que usted propone es la transformación de generaciones en la forma de pensar y de adoptar principios ideológicos? En la parte práctica, Alberto, mire, dentro del estudio que yo hice sobre todos los costos de la nación, encontramos, por ejemplo, la mitad de la burocracia del Estado es completamente inútil, se pierde. Recomponer esa burocracia, redirigir esa burocracia, como lo estoy proponiendo en el programa de gobierno, hacia otros frentes, yo creo que es parte de la solución. Los recursos sí los hay, lo que pasa es que como no hay negocio, no hay interés. Muchas gracias. Muy amable, ingeniero Jorge Eduardo Arbeláez. Doctor Guido Echeverri Piedrahita, ¿cómo la puede sacar plata para cultura y deporte? Entiendo que la pregunta era referida a la seguridad, ¿no es cierto? O asociada a seguridad. Asociada a la seguridad. Primero, mire, cuando hablamos de cultura y deporte, estamos hablando de educación como un concepto integral. Hay 2 proyectos a los que tenemos, y luego en un lenguaje prosaico, que pegarnos. Uno, de 0 a siempre. Este es uno de los programas más efectivos y más eficaces en materia de intervención del ser humano colombiano desde la época de la gestación, que incluye a la madre y que atiende sus primeros años de vida. Eso es fundamental desde el punto de vista de la atención integral al niño y desde el punto de vista de la generación de oportunidades para crear igualdad. Segundo, jornada única. Hay que casarnos de manera definitiva con esta propuesta y garantizar que el niño permanezca más en el aula. En igual sentido, intervenir fuertemente en la deserción para que también el niño permanezca y el joven en el aula. Ahora, este año el departamento está invirtiendo 8.600 millones de pesos en deporte. Me parece que es una cifra importante. Lo que pasa es que hay que focalizarla bien, invertirla donde es, ahorrarle costos burocráticos y administrativos para que cumpla los efectos. Y también hablo de la necesidad de presentar propuestas a nivel nacional, proyectos, porque Coldeportes tiene líneas de trabajo que pueden fortalecer con contrapartidas de carácter departamental y aumentar ese presupuesto de 8.000 millones a 16.000 o 15.000 millones de pesos. Muy bien, vamos con las respuestas rápidas, interrogantes igualmente muy rapiditos antes de ir al segundo break de comerciales. Y van a responder el doctor Guido Echeverri Piedrahita y el doctor Jorge Hernán Mesa Botero.
La que le corresponde al exmandatario es la siguiente. Se ha reportado que el Congreso aprobó un presupuesto general de la Nación para 2016 de 215.9 billones, con una reducción significativa de 2.4. Y en el caso de Caldas, ustedes ya inclusive lo habían referenciado, esa reducción es del 19, bordea el 20%. La pregunta es, ¿cómo afectará esa reducción los objetivos que usted se ha propuesto de acuerdo con el programa de gobierno que inscribió en la registraduría? Claro que va a afectar la ejecución del plan de gobierno y va a afectar el plan de desarrollo. No solamente por la vía de la disminución del presupuesto nacional para Caldas, que es en un 19.3%, sino la disminución por la vía de regalías. Aquí lo que tenemos es que hacer un gobierno más eficiente, que haga menos con más, que haga más con menos, y eso es posible hacerlo. Un gobierno eficaz, que haga lo que tiene que hacer, con evidencias científicas y técnicas, y focalice los recursos donde tienen que estar. Se nos acabó el tiempo, doctor Guido. Sí, se nos acabó el tiempo, muchísimas gracias. Listo, bueno, no, qué pena, pero serán 30 segundos, doctor Guido. Bueno, doctor Jorge Hernán Mesa, este tema le interesa mucho a la opinión pública y es sobre la injerencia que pueden tener los representantes a la Cámara y los senadores en el manejo de la administración pública, en las secretarías e institutos descentralizados. Eso es complicado, son galimatías, a veces hay dicotomía entre una cosa y otra, entre la administración y la injerencia de ellos. ¿Usted cómo va a manejar ese reto? Bueno, no, yo pienso que el gobernador de Caldas voy a ser yo. Por fortuna ya estuve en el Congreso y al doctor Echeverry, que me acompaña aquí, puede dar fe que nunca acudí a esas prácticas y aspiro a tener una gobernación autónoma sin interferencias de la clase política. Por supuesto que hay que tener gobernabilidad, la vamos a tener, pero sobre programas y proyectos. Gracias, doctor Bernal. Y tiene contrapregunta el doctor Arbeláez. Yo he oído, doctor Mesa, muchas veces esa posición, pero siempre me encuentro, por ejemplo, que el doctor Julián Gutiérrez, por el que los caldenses votaron de una forma u otra, que se llama voto útil, porque tenía estructuras políticas debajo que lo soportaban y él se veía como muy buena persona, ¿sí? Entonces los caldenses fueron y votaron por él y el tipo terminó rifando la territorial de salud, rifando la salud de los caldenses. Entonces, ¿cómo hace uno para creer semejante cuento cuando uno sabe que siempre se reparten las secretarías, que hay compromisos previos, siempre, no sé si, ya no son ni siquiera por debajo de la mesa, porque es que lo que estoy diciendo salió publicado en el periódico La Patria. Esto pues no es la gran denuncia ni nada de este tipo de cosas. Entonces, ¿cómo hacer para que la ciudadanía les crea a ustedes que están rodeados de grupos políticos, ya sea de mermelada llena o de mermelada vacía, los que entraron, los que salieron, ¿sí? Para creerles a ustedes que eso es verdad? Yo le digo, yo no le creo. Doctor Mesa. No, yo sí creo que el doctor Arbeláez está equivocado, porque aquí lo único que tenemos que tener es criterio, tenemos que tener autonomía y así lo vamos a hacer. Por supuesto que, le reitero, hay que tener gobernabilidad, especialmente en la Asamblea del Departamento, pero esta no se negociará desde ninguna perspectiva. Y yo quiero decirle a la opinión pública que voy a ser un gobernador absolutamente autónomo y tomaré mis decisiones absolutamente con autonomía. Yo tengo una contrapregunta para el doctor Arbeláez. Si usted es gobernador de Caldas, entonces la Alianza Verde no va a tener ninguna participación en su administración. Hay que trabajar en Caldas para sacarla de este atolladero con la mejor gente que podamos contar. Y hay gente buena en todos los partidos. El tema es que los llevemos sin compromisos, sin tenerlos amarrados, sin obligatoriedades burocráticas y de tener que nombrar personajes, sin que tengan que nombrar los maestros que el señor político le está diciendo. Esa es la realidad, esa realidad la conocemos todos los caldenses, Reinel. No nos separemos de eso, me faltan 2 segundos. Ya, doctor Eduardo, muchísimas gracias.
Estamos en este gran debate, Candidatos Visibles 2015, el debate por el desarrollo, una alianza de Telecafé, RCN Radio en Manizales en directo desde el auditorio principal de la Universidad Autónoma de Manizales. Atendemos este compromiso y regresamos para el último segmento del programa. El Eje Cafetero elige. Candidatos visibles, el debate por el desarrollo, Gobernación de Caldas. Continuamos en esta transmisión especial de Telecafé, RCN Radio en Manizales en directo desde el aula máxima de la Universidad Autónoma de Manizales. El debate por el desarrollo, Candidatos Visibles 2015, con los aspirantes a la Gobernación de Caldas. Reynel. Y retomamos el tema entonces de educación. Comienza respondiendo el doctor Jorge Hernán Mesa Botero. Este interrogante es de mucha preocupación. ¿Qué se puede hacer para mejorarles las habilidades a nuestros docentes y que sean más competentes, por ejemplo, para atender el intento del suicidio del estudiante, el embarazo a temprana edad, todos estos problemas psicoafectivos? Pues evidentemente hay muchos problemas sociales, aparte de los que usted menciona allí, y como el suicidio y la drogadicción, pues también la problemática existe en el tema del alcoholismo, especialmente acá en la capital del departamento, el embarazo precoz de todas estas niñas que están. Es simplemente pues implementar una campaña de educación, de capacitación, asesorarnos mucho del bienestar familiar, y con el doctor Octavio Cardona, que es mi fórmula a la alcaldía de Manizales, pensamos construir una clínica de rehabilitación de drogadictos acá en Manizales, donde la problemática es mayor, y por supuesto trabajar muy duro en La Dorada, Chinchiná y Arauca, el corregimiento de Palestina, que es donde la problemática se acentúa aún más. Pienso pues que en conclusión es capacitar mucho nuestros docentes y vincularlos mucho en los temas culturales, deportivos, con los estudiantes, que sería una de las estrategias para rehabilitarlos y alejarlos de esta problemática social que hoy es sin ninguna duda. Sí, doctor Jorge Hernán. Y yo comprendo eso como una respuesta de solución mediática a lo que está ocurriendo. Me devuelvo un poquitito más y me pregunto es si tal vez la metodología en la formación académica está desligada de lo que está ofreciendo un modelo de sociedad a todas luces injusto. No, yo pienso que el tema es la despreocupación y la dejadez en que nuestra juventud se está creciendo y desarrollando hoy. La verdad es que la formación, el compromiso que ellos tienen, tanto en los niveles inferiores como superiores, deja mucho que desear. Los muchachos hoy andan en otro mundo muy distinto al que consideramos que debe ser. Muy bien, doctor Jorge Eduardo Arbeláez. Este es un tema que al Partido Verde, y yo como su representante hoy en esta candidatura a la gobernación, le duele muchísimo. Por eso estamos empeñados en el tema del concepto. Miren que la respuesta pasada mía sobre el concepto de la educación soluciona lo que ustedes están proponiendo. En este país, para bajar el desempleo, entonces metemos los muchachos en cursos en el SENA. Como ya no marcan como desocupados, bajamos el desempleo. Para sacarlos de la drogadicción no vamos a la causa de la drogadicción. Vamos simplemente a bregar a meterlos a un colegio, a ocuparlos o a ponerlos a hacer deporte. Esa no es la causa de la drogadicción. Las causas fundamentales son las que hay que atacar para poder cambiar los problemas. Nosotros tenemos un desenfoque absoluto en
nuestro país y en nuestro departamento sobre el tema de la educación. Vamos a tener, y repito cuál es la oferta, hay que traer unos maestros conocedores de esa metodología, de pensar, del interés por el conocimiento, de generar la creatividad, que saben cómo se empatan con las familias, cómo reeducamos también las familias y las metemos en ese juego, para poder nosotros lograr cambiar lo fundamental, cambiar el concepto de la educación. Ahí tendremos cubierto esa problemática que ustedes están proponiendo. Ilústreme, doctor Jorge Eduardo, la economía, como está ejercida ahora, tiene cooptado todos los procesos de formación educativa. ¿Cómo me dice? La economía tiene cooptado todos los procesos educativos ahora. La economía le está diciendo a la sociedad cómo tiene que formar la juventud. Ese modelo que usted propone de replantearnos implica pelear contra el modelo económico. Interesantísimo la propuesta que estás haciendo y es completamente alternativa. Claro, es que tenemos que poner el modelo de educación por encima del modelo económico. Ahí tiene que existir equilibrio entre el tema económico, ambiental y social. Es nuestra propuesta de gobierno, además, completamente concordante con el mandato del Papa Francisco en su encíclica Laudato Si. Hay que tener equilibrio social, económico y ambiental para que podamos tener desarrollo sostenible. Muy bien, doctor Guido Echeverri Piedrahita, este tema de la educación y cómo tener unos, yo diría que incluso unos docentes mucho más competentes. Bueno, aquí se hizo un foro al comienzo de esta campaña al que no asistimos porque no éramos candidatos, varios de los que estamos aquí, en donde el Ministerio de Educación mostró los proyectos nacionales que desarrolla para efectos de intervenir en varias problemáticas y propuestas sobre educación. Uno de ellos, Todos Aprender. Ese es un programa que recoge a los maestros más cualificados del país para que diseñen a partir del reconocimiento y el análisis de experiencias exitosas propuestas pedagógicas que puedan contribuir efectivamente a mejorar la calidad educativa. Ahora, en estos temas del suicidio y de la juventud hay problemas de la pedagogía, de la escuela, hay problemas del aula y hay orígenes que no parten de ahí, que son problemas sociales, problemas de salud. Uno lo que pensaría es que además de la preparación de los maestros para que enfrenten estas problemáticas cuando ellas existan, hay que involucrar de manera real a todos los actores que tienen que ver con la educación y con el desarrollo social de los niños y jóvenes, y ahí está el gobierno, está la familia, están los maestros y está la sociedad integralmente establecida. Yo tengo una contrapregunta y por allí veo que el doctor Arbeláez también levanta la mano. Pero usted que es académico, doctor Guido Echeverri Piedrahita, ¿considera que a los maestros les falta más compromiso? A todos, ¿no? No a todos, mire, hay ejemplos bellísimos de una entrega total. Yo leí en estos días una crónica de La Patria, creo que escrita por Oscar Beyman, que habla de una maestra, una gran maestra, que trabaja en una vereda de San Félix, por lados de Marulanda, y hablaba de la manera como ella desarrolla su vida, se involucra con los estudiantes, cómo los acoge como si fueran hijos, cómo garantiza que 7 estudiantes hagan varios cursos con ella, ¿no es cierto? O sea, yo diría que hay que rescatar a esos maestros, que es lo que pretende este proyecto de Todo Aprender, y encontraremos grandes experiencias y grandes valores en los maestros que tenemos. Ahora sí, su última contrapregunta, doctor Arbeláez. Voy a coger el tema del foro y lo que propone el gobierno. Esa es otra forma de mover la opinión, de distraer la opinión. Hablan de bilingüismo, sacan las cifras del profesorado que está dando los cursos de bilingüismo y me dicen mis hijos, dice, papá, esos profesores hablan lo mismo que Mateito, que tiene 12 años, tiene el mismo nivel de inglés. Mira uno, Serpi lo paga. ¿Cuánto vale el programa de Serpi lo paga? Son 10.000 estudiantes que les pagan la matrícula, 50.000 millones de pesos, y se gastan 50.000 millones de pesos en la propaganda de Pilo Paga. Entonces yo pregunto, ¿qué es lo que están haciendo realmente? ¿Están haciendo proyectos para cambiar la educación, cosas que sirvan, o son más cuentos, que no es con lo que nos están manipulando y diciendo, hacemos mucho, cambiamos siempre, estamos moviendo las cosas, pero nunca cambia finalmente nada? Doctor Guido, esto no es una interpelación que yo puedo hacer. Bueno, no, se entendía como una contrapregunta. No era un adendo al comentario de él. Aún así, le queda una inquietud, doctor Jorge Eduardo. Le queda una inquietud. Doctor Guido, quedo con esa inquietud. Yo creo que es demasiado bla, bla, bla,
¿Cómo es? Mucho tilín y nada de paleta. No estamos cambiando en lo fundamental nada, no estamos tocando las causas de los problemas y yo creo que nosotros tenemos que coger un compromiso. 30 segunditos. Estamos hablando de una propuesta que apunta a mejorar la calidad de la educación básica, primaria y media. Y la propuesta llama a todos a aprender. Esa propuesta tiene objetivos, herramientas, instrumentos que se ha probado son fundamentales en cuanto que el acompañamiento de los buenos maestros implica seguir el ejemplo, seguir las prácticas, conocer experiencias y aplicarlas cuando son muy buenas en materia de calidad educativa. Ese programa existe, no lo creé yo, lo creó el gobierno, ahí está, ahí es que pegarnos a él también. Muchas gracias, doctor Guido. Doctor Carlos Uriel. Pues a ver, yo considero que para lograr el propósito de la pregunta que usted me hace, pues tendremos que tener docentes por vocación, seleccionar docentes que tengan esa vocación, que les generemos estímulos, que los capacitemos, que complementemos con el horario de la jornada extendida para apartar a los jóvenes que están dedicados al ocio mediodía y que no tienen otras alternativas y llevarles cultura, deporte, actividades culturales que les generen otros espacios y vincular a la familia en un proceso de estimular a los jóvenes para que se sientan incluidos en esta sociedad. Doctor Carlos Uriel, usted habla de docentes por vocación. Es como difícil establecer un filtro para replantear lo que hay. Pues eso tiene que buscarse una estrategia para la selección de los docentes, que los primeros que deben de estar ocupando los cargos docentes sean los que tengan la vocación, como los que nos enseñaron a nosotros en otrora hace 50 años, que eran los padres de nosotros en la educación, que eran los que compromiso lo hacían como unos padres, el complemento de un padre en la educación eran los que tenían esa vocación, ese compromiso, esa decisión de impartir una educación profunda. Doctor Carlos Uriel, algo así como una recalificación de los actuales docentes o estímulos para quienes lleguen a ese nivel. Un estímulo para que los que lleguen a ese nivel, por supuesto, esa es la forma de lograr que tengamos una calidad de docentes cuando se dan estímulos a esas personas y encuentran que ser docente paga. Muy bien. Debate Candidatos Visibles 2015 a través del canal regional de televisión Telecafé por RCN Radio, nuestra radio y la Universidad Autónoma de esta capital, aquí en Manizales. Retomamos el tema entonces de infraestructura y hay un interrogante que está relacionado justamente con el macroproyecto Aeropuerto de Palestina, Aerocafé. Y la pregunta aquí comienza respondiendo el doctor Jorge Eduardo Arbeláez es ¿qué accesos viales adecuados que permitan la utilización eficiente de Aerocafé requiere justamente este macroproyecto? El aeropuerto de Palestina requiere conectar a Caldas con el aeropuerto para que le sirva. No son los tres accesos de Palestina y del aeropuerto como tal, eso hay que pensarlo en la globalidad. Nosotros necesitamos hacer la transversal de Caldas para que Aeropalestina quede cerca de los municipios y tenemos que hacer la transversal de Caldas con ferrocarril para que el puerto multimodal de La Dorada también funcione. La estructuración de todos esos proyectos son los que ponen a funcionar y hacen más rentables los proyectos. No solamente nos podemos limitar a pensar, porque es que la crítica es que el acceso de Chinchiná a Palestina y si conectamos a Pereira, no solamente eso, hay que pensar en el pueblo del doctor, que está completamente aislado, se está desapareciendo. Hay que pensar en el pueblo del doctor Samaná, que también está pensado. Ese pueblo quedaría a media hora de esa biorruta. Media hora, o sea, que quedaría una hora y pucho, hora y media del aeropuerto de Palestina. Y el doctor podría ir del aeropuerto de Palestina a su tierra tranquilamente en una hora y cuarto, si hacemos las cosas como deben ser, si encajonamos, si armamos la infraestructura completamente. Doctor Guido Echeverri. La propuesta de ejecución del proyecto Anillo Centro Sur se hizo con la perspectiva de construirle vías de acceso al aeropuerto y se está trabajando y ese Anillo Centro Sur hay que concluirlo, que el que comunica también a Santa Águeda con Palestina y comunica a Santa Águeda con Arauca. Ahí se están ejecutando obras. Hay dos obras pequeñas no tan desmesuradas con las que plantea el doctor Arbeláez que sirven para acercar los municipios al aeropuerto.
Los municipios del occidente, del norte se acercarían haciendo una carretera, mejorando una vía de Juntas, entrando por Filadelfia a la Felisa. Y acercaríamos Río Sucio al aeropuerto, pavimentando la carretera Bonafón, la Felisa también. Los pueblos del occidente quedarían cercanos al aeropuerto, y eso hay que mirarlo con la perspectiva de crearle más uso al aeropuerto, garantizarle más pasajeros y hacerlo viable económicamente. Esos estudios ya existen, se ha demostrado que el aeropuerto movería el número de pasajeros que lo hacen sostenible y eventualmente rentable, y más si acercamos a estos municipios, como lo plantea también con muy buena fe el doctor Arbeláez. ¿Qué accesos justamente viales requiere la región, doctor Carlos Uriel Naranjo, para ser eficiente Aerocafé, incluso con otras regiones del país? Pues los anillos viales del centro-sur, que esos dobles calzadas que se estaban estructurados, pero en el sueño que yo tengo, tendremos que ser el Pacífico 3, porque tendremos que tener unas vías que vengan de Medellín, por supuesto que mejorar la conectividad con las vías del Valle para que lleguemos a Cali, y la conectividad con la capital para lograr que lleguen de Bogotá mercancías para exportarlas por ese mejor aeropuerto que tendremos de Colombia, que es el aeropuerto del café. Gracias, doctor Carlos Uriel. Doctor Jorge Hernán. Empecemos por el más chiquito de todos. Tener una buena vía entre Palestina y Chinchiná que saque los pasajeros al occidente del departamento. Es una absoluta trocha lo que hoy existe. Por supuesto que el anillo vial centro-sur, que como toda la opinión pública lo conoce, se está construyendo, es una necesidad. Yo también pensaría en conectar algunos pueblos del norte de Caldas, en la vía Pácora, la estación, que conectaría con la vía Pacífico 3, y por supuesto pues vamos a soñar aquí con Jorge Arbeláez de que la mejor manera de traer todos mis paisanos del oriente de Caldas sería implementar y consolidar el proyecto de la troncal de Caldas, que comunicaría la vía del Magdalena con la ribera del río Cauca. Muy bien, nos falta la última pregunta directa para el doctor Carlos Uriel Naranjo, preguntas sueltas, y ya van a tener ustedes la oportunidad de dirigirse a los caldenses para buscar obviamente pues ese respaldo para el próximo domingo. Doctor Naranjo, la publicidad negra está surgiendo en algunas de las campañas del departamento, no solo en forma directa, sino también pues en forma anónima y a través de las redes sociales. Dado los problemas parecidos inclusive y resueltos en la campaña pasada presidencial, ¿qué responsabilidad tienen los candidatos para vigilar conductas tan perversas como esa? A ver, esos son principios éticos que salen del corazón de cada persona. Es muy difícil identificar las personas que hacen esa actividad, porque lo hacen bajo tinieblas de la oscuridad, pero tiene unas intenciones de desinformar. Lo que se está buscando con esa propaganda negra no es otra cosa distinta de meternos a todos en el mismo costal, de que no hay propuestas serias y responsables para generar procesos de desarrollo en el departamento. Gracias, doctor Carlos Uriel. En Colombia ya faltan 7 minutos para las 9 de la noche, se nos está acabando el tiempo, señores. Y yo creo que en el orden en que han estado respondiendo podemos emplear los siguientes, cada uno 30 segundos, para que argumenten por qué votar por cada uno de ustedes. Y comenzamos con el doctor Jorge Hernán. 30 segundos. Bueno, gracias a Alberto. Yo quiero invitar a todo el pueblo de Caldas que me acompañe el próximo domingo en virtud de mi experiencia, de mi capacidad de trabajo, mi experiencia laboral que he acumulado a lo largo de muchos años. Quiero hacer de Caldas un departamento competitivo y viable, por eso aspiro que el pueblo de Caldas me dé su respaldo el próximo domingo. Muy bien, muchísimas gracias. Doctor Arbeláez.
Soy el ingeniero Jorge Arbeláez. Llevo 20 años al lado de los partidos alternativos buscando una posibilidad distinta de región, de territorio, de departamento, de ciudadanía. Estoy completamente comprometido con eso. Lo que hay que hacer en el departamento, sé que hay que hacerlo, quién lo hace, cómo se hace y sobre todo cuánto vale para que no se lo roben. Sé hacer las carreteras, doctor Guido, y sé cuánto valen. Lo que yo estoy proponiendo es totalmente viable. Doctor Guido Echeverri, 30 segundos, por favor. Bueno, yo creo que Caldas sabe que yo tengo una sensibilidad política genuina, una sensibilidad honrada y que podría ejercer bien la administración del departamento porque lo conozco hasta el último rincón, porque conozco a la gente, he hablado con ella, tengo experiencia, he estudiado los asuntos públicos y creo que estoy preparado para realizar una gestión eficaz, eficiente y honrada, que es como define el Banco Interamericano de Desarrollo el buen gobierno. Muy bien, doctor Guido, muchísimas gracias. Y termina, doctor Carlos Uriel Naranjo. Me he forjado en principios y valores que he defendido en más de 30 años en la vida pública, respetando lo público. La honestidad y la transparencia son mi patrimonio. Por eso invito a ustedes caldenses para que el próximo domingo me acompañen con su voto, para concitar las fuerzas vivas de todo el departamento y convertir al departamento de Caldas en un departamento competitivo, próspero, que genere empleo y bienestar. Muchísimas gracias, doctor Carlos Uriel. Señores candidatos, ha sido un placer tenerlos ahí. Hemos quedado halagados con la inmensa mayoría de las respuestas. Esperamos que los señores televidentes y oyentes de RCN y obviamente los televidentes de Telecafé aprovechen el insumo informativo que ustedes acaban de proporcionarles para que tomen una decisión en conciencia. Hay que votar temprano el próximo domingo. Muchas gracias por la compañía, Reinel. A usted también. Sí, muchísimas gracias a Adalberto, a la Universidad Autónoma que nos ha abierto justamente las puertas para este debate Candidatos Visibles 2015. Transmisión especial el próximo domingo por Telecafé y también por RCN Radio. Felicidades, muchas gracias. Feliz noche. El Eje Cafetero elige. Candidatos visibles. El debate por el desarrollo. Gobernación de Caldas.